Mi saludo y mi bendición para todos los que nos escuchan, nos ven, sea que nos sigan, sean que hoy tomen esta audición y juntos queremos tanto escuchar la palabra de Dios como también mirar aspectos de la vida, sea personal, sea social. Tomamos en el capítulo 16 de San Mateo, versículo 21. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: detrás de mí, Satanás, tú eres para mí un tropiezo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de ángeles, y entonces pagará cada uno de acuerdo con sus obras. Este pasaje que sigue el del domingo pasado es un gozne en el Evangelio, que nosotros siempre leemos a la luz de Cristo ya muerto y resucitado y glorificado. Pero en el trayecto de Jesús, el domingo pasado, por boca de Simón, es proclamado Jesús no solamente como un enviado de Dios, no solo como un profeta que habla en nombre de Dios, sino como el Mesías, el Hijo de Dios vivo, aquel que Dios consagra para Salvador en primer lugar de Israel y a través de Israel de toda su humanidad. Lo confiesa Simón Pedro, los apóstoles, y aquí Jesús se va dedicado de un modo especial a partir de este momento a ilustrar, enseñar a los discípulos cómo va a ser el Mesías. El Mesías, nosotros ya lo vemos a la luz de lo que ha acontecido después. El Mesías era esperado como aquel a través del cual Dios venía a reinar. Y reinar Dios es salvar. En el contexto de Israel, cumpliendo las promesas, era salvar al pueblo de Israel. Entonces también tenían normalmente connotaciones de victoria y políticas. Y en ese ámbito Jesús hace el primer anuncio de su pasión. Este Mesías, este Rey Salvador, este Rey Triunfador va a ser condenado, va a ser puesto a la muerte, va a ser crucificado, que es totalmente condenado y separado, y después resucitar. Y que los va a preparar y nosotros tenemos que algún modo tener este choque. Y por eso el mismo Simón Pedro, que lo proclamó Mesías, dice: esto no te puede pasar, Señor. Y así no. Y Jesús, el mismo que le dijo a Pedro: esto te lo reveló el Padre, bienaventurado, le dice: detrás de mí, Satanás, sé discípulo, tú me tienes que seguir y no poner, porque tus pensamientos no son el real Mesías de Dios. Y esto no es sobre Jesús y sobre sus seguidores. Quien quiere creer en Jesús Mesías, que es Mesías, Salvador por su cruz, tiene que también tomar la cruz, ir por el camino de la cruz. Aquí está el núcleo de la fe cristiana: creer en Jesús resucitado, vivo, Hijo de Dios, crucificado, y que el camino de seguirlo es tomar la cruz y perderlo todo por él. Y entra una lógica, digámoslo así, como al revés: perder la vida para salvarla. Nosotros buscamos de tal modo cuidarla de todas formas. Aquí estamos en el centro, pues, de que Jesús no es uno más. No es uno que dice: sí, sean felices, pórtense bien, así más o menos van las cosas. Su centro del Evangelio es Cristo y Cristo es crucificado. Y reconocer la cruz, también reconocer la cruz para nosotros. Y aquí estallan todos nuestros pensamientos. Y eso se actualiza en cada Eucaristía, que es el memorial, es la actualización del sacrificio de la cruz. Que el Señor, como a Pedro, nos corrija y nos haga discípulos, que vayamos detrás de Él tomando la cruz y así realmente sea transformada nuestra vida. Perdiéndola, la salvemos
en él. En estos días, de distintas formas, han salido denuncias de abusos sexuales, de uso sexual, sobre todo de personas menores, tanto en organizaciones como en distintos ámbitos de la vida nacional. Y se denuncian y se ponen evidentemente, y eso yo no me voy a referir, hay allí un delito por ser menores, hay conductas realmente abusivas, pero yo quisiera ir un poquito más atrás, es en un ambiente, una sociedad en la cual ha dejado de hablar de la virtud y de la santidad de la sexualidad humana. Está, atrás de todo está como el supuesto que es solamente un instrumento de placer en manos de cada uno, que sí tiene que tratar de no pasar por derechos de otros, lo cual está bien, no pasar sobre derechos de otros. Pero en sí, como el sentido es que cada uno abuse de su ser y de su cuerpo y de la sexualidad como placer. Y aquí hay una falsedad y hay un desprecio de la santidad del cuerpo humano, de la santidad de la sexualidad, de su relación con el matrimonio y con el plan de Dios. No es porque esto sea novedoso, desde el pecado original, una de las líneas, digamos así, más fáciles del pecado es el desorden sexual, es el apetito desordenado del placer. Y eso está en toda la historia de la humanidad y está en la Escritura. Lo que sí es relativamente, digamos así, novedoso es en sociedades que han tenido la presencia del cristianismo, la ignorancia y el desprecio y la no educación para una vida sexual de acuerdo a la dignidad humana, a la santidad y al plan de Dios. Y bajo en concreto de dos virtudes de las cuales prácticamente no se hablan. Uno es la continencia, y no se educa para la continencia. La continencia es parte de la virtud de fortaleza, que es el dominio del impulso sexual. Y eso se educa, porque es difícil, porque pide una voluntad, porque pide una cabeza ordenada, porque pide una valoración del dominio de la sexualidad según el plan de Dios. Pero una más importante, que es la castidad. No se educa en la castidad. Después es difícil vivirla, siempre ha sido difícil vivirla, porque después del pecado original y en un ambiente hipersexualizado como el que vivimos, en el cual todos nos formamos socialmente, es difícil vivir santamente la sexualidad. Pero mucho peor es que no se hable, que no se eduque. ¿Qué hacemos con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, con nuestros adultos, si ni siquiera se tiende, ni siquiera se ve como bello, como bueno que una persona sana posea su dignidad y que realmente la entrega suya sea una entrega personal? Y como la persona humana no es un instante de placer, sino que abarca el espacio y en el tiempo, la entrega de la sexualidad, que es todo uno, porque el cuerpo es todo uno, está unida al matrimonio, o sea, una entrega total a una persona total con una alianza total, y está unida también a la familia y a la procreación. Tenemos que pensar, y tienen que pensar los padres, y tienen que pensar una educación en la cual no entra la castidad, solo entra tratar de evitar consecuencias, el embarazo adolescente, el abuso, las enfermedades sexuales, todo lo que nos trae problemas de un tipo práctico y económico a la sociedad. De eso sí se habla, pero no se habla de la virtud, no se habla de crear una sexualidad que sí, que como acabamos de decir en el Evangelio, pasa también por la cruz, pasa por la renuncia, pasa por perderla para salvarla. Que pensamos en fondo y qué le estamos dando a las generaciones futuras como ideal,
por qué luchar, como bello. Se pone el matrimonio, se pone lo casto, se pone el dominio de sí mismo. Que el Señor nos dé luz para perder la vida y también para ser realmente cuestionadores, realmente no en eso aparente que se es cuestionador y en el fondo es estar igual que todo, sino de realmente llamando a lo que la Escritura llama la conversión, conversión de las mentes, del corazón, del cuerpo, de las actitudes. Que María Santísima y San José, su castísimo esposo, y los grandes santos castos en la virginidad, castos en el matrimonio, nos iluminen y nos guíen.